Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un lactante de 8 meses que fallece tras un mes de mala alimentación, fiebre intermitente, con progresión a letargia severa y coma. La biopsia cerebral muestra inflamación leptomeningia y PCR positiva para enterovirus. Este no es un simple caso de meningitis viral, porque el enterovirus en la mayoría de los niños suele causar enfermedad autolimitada, pero cuando produce una infección devastadora, persistente o fatal en un lactante, tienes que pensar inmediatamente en un defecto profundo de la inmunidad humoral. Y en este contexto, el diagnóstico más clásico es X-linked agammaglobulinemia o agammaglobulinemia ligada al X. La alteración del laboratorio más probable sería bajo recuento de linfocitos B circulantes. En el desarrollo del caso, este caso tiene varias pistas fundamentales. Primero, la edad del bebé, 8 meses. Eso es importante porque los lactantes están parcialmente protegidos durante los primeros meses de vida por los anticuerpos maternos, especialmente inmunoglobulina G transferida por la placenta. Pero después de aproximadamente los 3 a 6 meses, esa protección empieza a desaparecer y justo en ese momento comienza a manifestarse muchas inmunodeficiencias humorales primarias. Segunda pista, la infección es por enterovirus. Esto es una asociación de examen extremadamente importante. Los enterovirus se controlan principalmente mediante anticuerpos neutralizantes. Si el paciente no puede producir anticuerpos, el virus puede persistir, invadir el sistema nervioso central y causar una infección grave o letal. Y la tercera pista, el niño tiene una presentación compatible con una inmunodeficiencia congénita y no hay mucha historia familiar porque fue adoptado. El examen te obliga a razonar por fisiopatología, no por pedigrí. En la base inmunológica, la X-linked agammaglobulinemia se debe a una mutación en el gen BTK por tirosina quinasa de Bruton. Esta enzima es esencial para la maduración de los linfocitos B. Normalmente la célula B se desarrolla así. Las células B se desarrollan de manera progresiva a partir de una célula madre hematopoyética en la médula ósea. Primero se diferencian en una célula pro-B, luego pasan a la etapa de célula pre-B, después se convierten en células B inmaduras y finalmente en células B maduras. Una vez que estas células B maduras se activan, pueden diferenciarse en células plasmáticas, que son las encargadas de producir anticuerpos, o en células B de memoria, que permiten una respuesta más rápida y eficaz en exposiciones futuras al mismo antígeno. En la X-linked agammaglobulinemia, la mutación en BTK bloquea la transición temprana del desarrollo B, especialmente en la etapa de pre-B cell. Eso significa que las células B no maduran ni salen adecuadamente de médula ósea. El resultado es muy pocos o ausentes linfocitos B circulantes, disminución marcada de todas las inmunoglobulinas. Ese es el hallazgo central del caso. Y entonces, ¿por qué el enterovirus es tan importante aquí? Este punto tienes que sabértelo de memoria. En la X-linked agammaglobulinemia, el problema principal es la ausencia de anticuerpos funcionales, y los anticuerpos son esenciales para neutralizar ciertos patógenos, en especial enterovirus, bacterias encapsuladas y algunos patógenos gastrointestinales como Giardia. Y bueno, ¿por qué los enterovirus son peligrosos aquí? Porque para eliminarlos se necesita respuesta humoral efectiva, especialmente anticuerpos neutralizantes, que impidan la propagación viral. Si el niño no tiene inmunoglobulinas suficientes, el enterovirus puede causar meningoencefalitis, infección crónica, deterioro neurológico severo y muerte.
Aquí el dato enterovirus grave en lactante casi que nos está gritando déficit humoral severo. En las manifestaciones clínicas clásicas de X-linked a gamma globulinemia, además del riesgo de enterovirus severo, estos pacientes presentan infecciones sinopulmonares recurrentes por bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, y esto ocurre porque los anticuerpos son fundamentales para oxonizar bacterias encapsuladas y facilitar su fagocitosis. En las infecciones gastrointestinales como Giardia lamblia, Campylobacter y Salmonella, y en poco tejido linfoide como amígdalas pequeñas o ausentes, adenoides pequeñas o ausentes y ganglios poco desarrollados. Esto es lógico, porque si no hay células B maduras, no se desarrollan bien los tejidos linfoides dependientes de ellas. En los hallazgos de laboratorio que debes asociar, en X-linked a gamma globulinemia, los hallazgos clásicos son disminución de inmunoglobulinas, respuesta deficiente a vacunas, disminución de células B CD19 y células T normales. Eso último es muy importante, células B bajas y células T normales. Así que la respuesta correcta en esta pregunta es bajos niveles circulante del conteo de linfocitos B. Y en el tratamiento clásico de la X-linked a gamma globulinemia incluye reposición de inmunoglobulinas, antibióticos profilácticos si es necesario, y evitar vacunas vivas en ciertos contextos de inmunodeficiencia significativa. La meta es suplir la función humoral que el paciente no puede generar por sí mismo. En los puntos clave, la X-linked a gamma globulinemia o a gamma globulinemia ligada al X se debe a mutación en BTK. La tirosina quinasa de Bruton es necesaria para la moderación de los linfocitos B. El defecto bloquea el desarrollo B en médula ósea y reduce las células B circulantes. Los pacientes presentan inmunoglobulinas bajas y células T normales. Las manifestaciones suelen aparecer después de los 3 a 6 meses, cuando disminuyen los anticuerpos maternos. La infección enteroviral grave en un lactante es una pista clásica de inmunodeficiencia humoral. También hay mayor riesgo de infecciones por bacterias encapsuladas y Giardia. El tejido linfoide periférico, como amígdalas y adenoides, suele ser pequeño o ausente. En las preguntas, en un lactante con infección grave por enterovirus, ¿qué tipo de inmunodeficiencia debes sospechar primero? Inmunodeficiencia humoral primaria, especialmente X-linked a gamma globulinemia. ¿Qué gen está mutado en la X-linked a gamma globulinemia? BTK, por tirosina quinasa de Bruton. ¿Cuál es el principal defecto celular de esta enfermedad? Falla en la maduración de los linfocitos B. ¿Qué hallazgo en citometría de flujo es típico de X-linked a gamma globulinemia? Disminución de células B CD19 con células T normales. ¿Por qué los síntomas suelen empezar después de los 3 a 6 meses de vida? Porque disminuyen los anticuerpos maternos transferidos por la placenta. Además de enterovirus, ¿qué tipo de bacterias producen infecciones recurrentes en estos pacientes? Bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. ¿Qué hallazgo físico en tejido linfoide puede orientar a este diagnóstico? Amígdalas o adenoides pequeñas o ausentes. Recuerda, la X-linked a gamma globulinemia es una inmunodeficiencia humoral causada por mutación en BTK, que impide la maduración de los linfocitos B. Como consecuencia, el paciente tiene muy pocas células B circulantes y una marcada disminución de inmunoglobulinas. Los síntomas aparecen típicamente después de los 3 a 6 meses de vida, cuando desaparece la protección conferida por los anticuerpos maternos.
Si un lactante desarrolla infecciones sinopulmonares recurrentes, amígdalas pequeñas o ausentes, o una infección enteroviral grave, tienes que pensar inmediatamente en este diagnóstico. La asociación más importante para memorizar es esta. Enterovirus grave es igual a un defecto humoral hasta demostrar lo contrario. Y en el STED1, el ejemplo clásico es X-linked a gamma-globulinemia. El hallazgo de laboratorio que mejor lo confirma es bajo recuento de linfocitos B circulantes, con células T normales y niveles bajos de inmunoglobulinas. Si ves BTK, tirosina quinasa de Bruton, varón lactante, infecciones después de los 6 meses y enterovirus severo, la respuesta correcta debe venirse automáticamente a la mente. X-linked a gamma-globulinemia. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.